Ahora sí, estamos por comenzar la charla número 3 sobre el seminario de horror y terror, auspiciado por Editorial Gualicho y por, como decíamos hoy, Call for Cthulhu. No sé si vieron el video que subimos hoy al evento. Si se lo perdieron, por favor véanlo, que es un paso de comedia hermoso. Antes de arrancar con la charla sobre hoy, sobre Howard Phillips Lovecraft, quería invitar a todos, a los que estaban antes ya sabían, pero bueno, para hacer una invitación Urbi et Orbi. El sábado que viene, a las 19 horas, aquí mismo, se va a estar presentando el libro Roris, un libro de cuentos propio, de horror y terror también. Tiene 14 textos y bueno, se está presentando acá, va a haber lecturas en vivo y probablemente convoquemos a Cthulhu para que despierte desde los abismos y nos devora a todos. Hoy, como les comentaba, vamos a estar hablando sobre Howard Phillips Lovecraft, o como un nene de mamá, misántropo, asexuado, racista, terminó convirtiéndose en quizá el mayor renovador del horror y el terror en el siglo XX. Howard Phillips Lovecraft nació en 1890, el 20 de agosto para ser más exactos, en Providence, capital del estado de Rhode Island, el estado más pequeño de los Estados Unidos. Como comentábamos en la charla anterior, el sábado pasado, es poco normal quizás que los tres mayores escritores del género hayan nacido en la región de la Nueva Inglaterra. Para los que llegan tarde, estamos haciendo circular para que anoten el correo electrónico y un número del 1. Bueno, ahora pasamos, somos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a tener un número del 1 al 20. Vamos a estar sorteando un libro, una antigüedad, no porque sea un libro, sino porque es un libro antiguo, que es la única novela que escribió Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. Vamos a estar filmando y subiéndolo al evento y a la página para que se vea el sorteo a través de Google, que tiene una herramienta para tirar números random. Como les decía, nació en el estado de Rhode Island, uno de los estados más chicos de Estados Unidos, región de Nueva Inglaterra, misma región donde nació Poe, misma región donde nació Stephen King, que quizás la calidad no sea la de los dos anteriores, pero sí mantuvo en su prolífica carrera algunos puntos muy altos y algunos puntos que son para tirarlos a la basura. Pero bueno, eso va a ser la charla de la próxima clase, próxima charla dentro de 2 sábados. Como les decía, nació en una familia más o menos acomodada. Sus antepasados habían llegado a Estados Unidos por parte de los Phillips, porque hay que aclarar lo mismo que con Poe. En el caso de Poe, Alan no era el nombre de pila, sino el apellido de la familia adoptiva. En el caso de Lovecraft, Phillips era el apellido materno y Lovecraft el paterno. Los Phillips algunos dicen que habrían llegado hacia 1630, algunos dicen que podría haber llegado en el Mayflower, aquel barco que dio origen a los Estados Unidos, en las primeras colonias. En el caso de los Lovecraft, según algunos, dicen que se puede rastrear en Inglaterra hacia el siglo XV, que dicen que podría haber tenido una raíz alemana. Eso es bastante difuso, no se puede saber, pero sí pertenecía a una familias bastante antiguas, de una relativa alcurnia, lo que le daba un extraño orgullo. Por esto que estamos hablando no es algo lateral,
había en la familia un cierto orgullo como de aristocracia, por decirlo de cierta manera, aunque no lo fueran. Era una familia, vamos a decirlo en criollo, una familia paqueta venía menos. No eran unos millonarios, pero tampoco eran, serían lo que hoy en día sería una clase media alta. En esta familia, bueno, surgió que cuando Lovecraft tenía 14 años, muere el padre. Se obviaba el tema al principio, pero en las investigaciones se supo que falleció de una sífilis, de una neurosífilis. Fue internado en un neuropsiquiátrico desde que Lovecraft era chico, debido a las perturbaciones que genera, no sé si saben, la sífilis va generando algunos problemas neurológicos y bueno, en el caso del padre de Lovecraft terminaron siendo letales. Hasta antes de la aparición del SIDA, el gran miedo era la sífilis. Luego la naturaleza se ocupó de darnos miedos mayores en tantas enfermedades. Entonces termina siendo criado en esta familia por su madre, por sus tías y su abuelo materno. La madre y las tías comienzan él era el único hijo, las tías eran solteronas, comienzan a sobreprotegerlo a Howard, y esto hace que, bueno, el chico crezca en cierto modo un poco solitario, un poco apartado, ¿cómo le va? Un poco apartado de los demás. La madre solía decirle, y esto es una explicación a lo que estoy contando porque explica en cierto modo la psiquis de cómo comenzó a crear después su obra. Solía decirle que no se juntara con, así como doña Florinda le decía a Kiko que no se juntara con la chusma, le decía, no te juntes con los chicos de clases inferiores. Y también le decía, poco maternalmente, que era feo, no faltaba la verdad, era bastante fulero, lo dice uno que es fulero. Y también le decía que iba a fracasar, porque era un tipo que le gustaba mucho los libros. No era muy buena madre, por lo que ven, bastante represiva. Esto repercutiría luego en Lovecraft. Como les comentaba, vivía con su abuelo, sus tías también lo sobreprotegían, su madre. Muere su abuelo, lo que hace que merme un poco la economía del hogar, se tienen que ir a vivir a Nueva York, a una casa un poco más pequeña, estar un poco más amontonados, en dúplex. No era ya la famosa idea que tenía Lovecraft de vivir de la literatura, se le iba empezando a desvanecer. Cuando, bueno, en el medio muere la madre también, cuando tiene 31 años, y ahí se le termina de desvanecer la idea de tener una vida ociosa, de dedicarse por entero a la literatura. En fin, se enfrenta al capitalismo, puro y duro. En esto comienza a escribir algunas obras por encargo. Me salté algo, perdón. El abuelo, en el medio, antes de morir, lo había iniciado en la lectura, en la ávida lectura, no solo de los clásicos literarios de ficción, sino también textos de astronomía, de física, cosas que luego veríamos que también repercutirían en sus obras de horror cósmico. Desde chico inclusive estuvo colaborando con una revista de astronomía desde los 10, 12 años, muy chico, de forma amateur. En esos tiempos en que muere su madre, aparte de escribir estos textos por encargo, algunos textos por encargo como estaba comentando, comienza a relacionarse con una unión de autores amateurs. Perdonen que me fije, pero los nombres a veces hacen difícil. La United Amateur Press Association, la UAPA,
y UAPA, UAPA, United Amateur Press Association. Y también llega a ocupar la NAPA, que es otra asociación. Parece que estuvieran hablando de mujeres bellas y de aguas subterráneas, pero no, sé que les gustaban, así como Tato Bores decía en una época que la fresilina y el frejuli parecían nombres de medicina. Estos tienen parecen nombres de grupos posmodernos, ¿no? La UAPA, la NAPA. La NAPA era la National Amateur Press Association. Esto sé que tendría que haber sido Virola, tendría que haber sido Visco, porque tengo acá dos punteos mientras voy haciéndolo. En el medio ocurre que en el año 23, poquitito antes de lo de la... No, está bien, era el 90, un año antes de la muerte de... No, está bien, 2 años después de la muerte de la madre, logra publicar 2 cuentos en la Weird Tales, una revista pulp de época, cosa que es importante tomar en cuenta para algo que vamos a desarrollar después. Las revistas pulp eran unas revistas que precisamente eran revistas hechas con pulpa de papel, muy barata, con una distribución masiva, que solían contener cuentos extraños, generalmente de géneros que en esa época eran considerados marginales, esto es, textos de western, ciencia ficción, terror, textos que en la época no entraban en el canon literario. De lo que estamos hablando hoy en día, hasta no hace mucho tiempo, era considerado literatura marginal, y aún hoy hay muchos que siguen considerando que es algo marginal, una curiosidad, que el terror y el horror son una curiosidad, algo marginal, algo para leer en un momento, un viernes con mucha lluvia que no se puede salir. El caso es que publica Dagon y La tumba. Dagon, un cuento cuyo título remite a un dios semítico, un dios de Babilonia, relacionado con las aguas, que comenzó siendo un dios de los granos. La cuestión es que también comienza su gran carrera epistolar en ese momento. No es una exageración esta cifra que voy a dar. Llegó a escribir 100.000 cartas en su vida. Lovecraft tiene una gran obra epistolar que, según los que luego formarían el círculo Lovecraft, dicen que difería mucho el Lovecraft epistolar del Lovecraft en persona. El Lovecraft epistolar era un tipo vivaz, ducho, seguro. Ahora es un timorato en la vida cotidiana. Dentro de ese círculo estaba el autor Robert E. Howard, que luego sería lo más grande, nos acordamos, quizá los más chicos no. Ahora sí que surgió como meme del canal, te lo resumo, así nomás. Autor de la novela Conan el Bárbaro. El famoso meme, mira cómo te mira Conan. Bueno, surge la película esa de Arnold Schwarzenegger, con Arnold Schwarzenegger mejor dicho, surge una novela de alguien que pertenecía al círculo de Lovecraft, con quienes intercaló. Calculo que un porcentaje grande del PBI o una gran contribución en Estados Unidos como potencia mundial debe haber sido los sellos postales pagados por el mismo Lovecraft. Solían comentar también que, aparte de esto que voy a decir, estoy buscando, lo tengo anotado de una manera un poco procaz, así que estoy buscando la manera. Uno cuando toma notas generalmente son notas personales, así que quizás sean un poco duchas para decirlo así una charla. Dicen quienes estaban cerca de él que tenía
una imagen de asexuado, de personas sin contacto sexual con personas de otro o del mismo sexo. Sin embargo, esto no impediría que en 1924 se casara. Hay algo que es paradójico, quizás, porque como les comentaba, en el caso de Lovecraft estamos hablando de alguien que era, no por meras especulaciones o injurias, puede ser tratado como un racista. Les voy a leer algo que tiene que ver con esto. Escribió él mismo: cuando tiempo atrás los dioses crearon la tierra, a imagen y semejanza de Júpiter, al incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban. Para llenar el vacío y unirlas al resto de la humanidad, los anfitriones del Olimpo ingeniaban un astuto plan. Una bestia forjarían una figura humana colmada de vicios y negro, nigger en el original, fue llamada. Estamos hablando de un ser que en ciertos aspectos era un poco despreciable en eso. Estamos hablando de un racista. Cosa que, por ejemplo, de otros autores que han sido geniales también han tenido. Borges, por ejemplo. Borges es un tipo que no podemos dejar de amar desde lo literario, porque, como pasa con Diego Maradona, hay que escindir de lo profesional de la persona. Y con Lovecraft ocurre lo mismo. Hay que escindir al racista que hablaba en contra de los negros, en contra de los judíos, que pretendía que fuesen todos anglosajones, rubios, menemistas, blancos, en contra de... Y el tipo que se termina casando luego con una judía. O sea, es un racista, pero se casa con una judía. Esa dualidad a veces está buena para analizar en el arte, porque uno tiende a buscar los personajes planos, y esta dualidad hace que sean más complejos. Esto es algo que hemos hablado en una de las primeras charlas. En la primera charla, mejor dicho, que es que no existe el mal puro y no existe el bien puro. Ni en la realidad, ni en la fantasía. Cuando un personaje es enteramente malvado, es que o alguien está mintiendo o hay una falla narrativa. Ni siquiera en la realidad el mal puro existe. Y este tipo, que tenía ciertos aspectos bondadosos, también los tenía oscuros. En fin, el matrimonio no duró más de... A los 2 años ya estaban divorciados. En menos de un año la mujer se había ido a otro lugar por los apremios económicos, en busca de un trabajo. Crearon una muy buena relación. El matrimonio terminó como Lovecraft, como Poe, terminó viviendo muchos apremios económicos y con muchos problemas de salud. Siguió escribiendo para productos cereales, no cereales en tanto a granos para comer con el yogur, sino revistas, pulp. Siguió escribiendo este tipo de obras. Perdí el punteo. Acá está. Sigue escribiendo punteos, no. Los punteos los escribo yo porque soy bastante menor que Lovecraft. Sigue escribiendo cuentos para revistas. Hasta que, bueno, en sus últimos años no podía soportar una temperatura menor a los 20 grados. Y muere a los 46 años. El 15 de marzo de 1937, 46 años y medio. 6 años más de la edad con la que terminó muriendo Poe. Quizás, afortunadamente, la racha de los buenos escritores de terror que viven poco se termina con King, que ya debe estar por los 73, 74 años más o menos. Aparte que tiene una cosmovisión bastante diferente a la de
estos dos genios, no es tan tremendista con la vida, tan oscuro en la vida propia, a pesar de que ha tenido sus propias etapas oscuras. Pero eso es para dentro de 2 sábados. Tuvo una... la enfermedad por la que murió fue una grave enfermedad tumoral intestinal sumada a una insuficiencia renal, que fue lo que terminó provocando el fallecimiento. A la hora de escribir, no sé si recuerdo, vamos a empezar a relacionarlo también ahora de a poquitito con la cultura popular. ¿Cuántos hay acá que sean fanáticos o que les guste Batman? O los personajes de Batman. Bueno, bien. ¿Algunos recuerdan cómo se llama el asilo donde está el Joker? Eso es en honor a una de las ciudades inventadas por Lovecraft. Hellboy, la 1, la primera, nadie la vio, ¿no? Sí, el único loco que la vio. Sí, ahí. Bueno, no sé si recuerdan la primera, que cuando Rasputín, el Rasputín de Hellboy, que hizo un Rasputín muy a la manera de ellos, quiere hacer entrar seres de otra dimensión. No sé si los recuerdan, muy Lovecraftianos esos seres. The Mist es una novela de Stephen King. Acá tradujeron en la película, cuando se hizo la película y también en el libro, como La Niebla. La que ocurre toda en el supermercado. ¿La vieron? ¿Recuerdan los seres? Lovecraftianos 100%. 100%, parezco Apus, perdón. Dejé colgado en el evento de Call of Cthulhu de Metallica. Hermoso tema para poner como banda de sonido en cualquier... Debe salir un billete, ¿no? Porque es Metallica. Pero en cualquier película de terror yo pondría The Call of Cthulhu. Un tema genial. Basado obviamente en los mitos de Cthulhu y en el cuento de Call of Cthulhu. Salvo que acá lo escribieron con K. No sé si vieron algunos del video que subí hoy con el tema de que es algo cómico, que hay un muñequito de peluche, un títere de peluche que es Cthulhu. Que uno le pregunta cómo se pronuncia tu nombre. Dice, ¿tenés 20 lenguas? Le pregunta Cthulhu. ¿Cómo? Si tenés 20 lenguas. ¿Tenés una boca de 20 metros de ancho? No. Bueno, no podés, tu breve y cortita boca no te permite pronunciar mi nombre. Es más como una idea. Cthulhu en esta canción está escrito con K y sin H. Otros han escrito C-T-H-U-L-H-U o sin la segunda H. Es bastante amplio, pero ha tenido mucha influencia en las posteriores obras. It, por ejemplo, también volviendo a King. Cuando King escribió It, lo que quería era agrupar en una sola obra, vendió 10 millones de copias, o sea que tan mal, al menos en ese aspecto no le fue, en económico, y la obra está bastante bien. Intentó agrupar en una sola obra todos los miedos. No sé si recuerdan por ejemplo, las historias de la Universal, las viejas películas de la Universal, con Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, el hombre invisible, el fantasma de la ópera, mi favorito, el monstruo de la Laguna Negra, y algunos te agregan el jorobado de Notre Dame, que ahora se quedó sin capilla. Él quiso hacer que como que todos entraran en un solo ser. Y ahí nace Pennywise. Pennywise es parte de algo que se llama la coulrofobia. La coulrofobia es la fobia a los payasos. Hay mucha gente que tiene miedo a los payasos. ¿Por qué? Nosotros estamos preparados para ver los gestos. Necesitamos ver los gestos. Necesitamos ver, por ejemplo, aunque no lo notemos inconscientemente, si la otra persona está enojada, hace unos microgestos, aunque los quiera ocultar, los hace. O el rictus de la boca. Allá estaba viendo lo de cuando Argentina se comió 5 goles con Colombia en el 93, cuando fue Goicoechea y San Filipo le decía, nene, te comiste todos los amagues en tiempo nuevo. Goicoechea en un momento está ahí, con la mano estaba así.
y con la boca tensa, como diciendo, lo quiero cagar a trompadas, perdón por la palabra, lo quiero fajar, queda más lindo, pero uno lo ve en lo microgestual y lo tenía. Nosotros necesitamos ver los gestos. ¿Y qué pasa con el payaso? Los tiene todos tapados. Y los que tiene están totalmente exagerados. Entonces no podemos ver los gestos del otro. Eso es lo que gran parte de la caurofobia. Lo mismo a algunos les pasa con los mimos también. El tema de la exacerbación de los gestos, pero también la cara totalmente blanca y con algunas cosas. El tipo se aprovechó de eso, pero en realidad es un avatar, el payaso Pennywise. Realmente es un ser, como los seres del horror cósmico, que no, esto es para adelantar un poco, es un ser de más allá de las estrellas, de más allá del tiempo, que se alimenta del miedo. Se alimenta del miedo. Para él el miedo, como en el video que se subió hoy, es como el azúcar, es la comida, se alimenta de eso. Entonces, también hay una influencia de Lovecraft en otro gran autor. Particularmente yo he escrito un cuento llevando a Lovecraft al conurbano bonaerense, El ritual de Castelar. No está mal, creo. Al menos me la pasé en grande haciéndolo. En fin, algunos de los autores del círculo de Lovecraft terminaron también engrandeciendo, por ejemplo, los perros de Tíndalos, que eran seres que se aparecían en los rincones de las habitaciones. Y a no ser que uno se vaya a vivir a un iglú, toda habitación tiene esquinas, inclusive la pieza donde dormimos, lo que lo vuelve un poco más aterrador. Y a todo esto, ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar sobre el horror cósmico. ¿Qué es el horror cósmico? ¿Qué es todo esto que estábamos hablando? ¿Por qué tanta influencia de la cultura posterior? Ocurre esto, el cosmicismo, que es como se lo suele llamar también, u horror cósmico, él tuvo una primera etapa gótica, una onírica y luego termina en la etapa de los mitos de Cthulhu, que es la etapa más, digamos, cosmicista. Este horror cósmico, cosmicismo, se puede resumir en una frase que luego diría Carl Sagan, el famoso divulgador. Decía que, si mal no viene a memoria, no hay nada en el universo a nuestro favor, tampoco en contra. Para el universo somos indiferentes. Somos una gota más, somos un pálido punto azul, diría también Sagan, en el medio del universo. Y esto se retrotrae, se recuerdan que les comentaba que el abuelo, en la biblioteca del abuelo, Lovecraft tomaba de esto, de la astronomía. Tiene que ver con el tema también de la educación que ha tenido, y tiene que ver también con este continuo declive social y su soberbia de clase, en cierto modo. Lovecraft consideraba que, la mayoría de los que estamos acá no sentimos culpa si tenemos que quebrar una rama de un árbol. Si pasase una cucaracha por acá no tendríamos reparos en aplastarla y pisarla y no sentiríamos ni la más mínima culpa. Dentro de lo que es los mitos de Cthulhu y el cosmicismo, para estos seres, de más allá de las estrellas, de más allá de las dimensiones, somos una rama de un árbol o una cucaracha o pisar un hormiguero, no somos nada. Viene a mi mente la escena de Watchmen de la película en la que Doctor Manhattan se va a Marte diciendo que la vida es algo casual y prefería estar en Marte porque no había personas que lo molestaran. Para este tipo de ideas la vida es una coincidencia,
puede existir o dejar de existir y continuar existiendo los planetas con o sin vida. En base a esto crea los dioses, siendo generalmente más antiguos que toda civilización humana y cuya existencia seguiría inclusive a la de nuestra especie. No puedo recordar el nombre del dios, pero hay uno de los seres de los más menores que decía Lovecraft que el origen de la humanidad se daba, perdón por los que están comiendo algo, que éramos seres que surgían de las defecaciones de uno de estos seres, ¿no? O sea, éramos como las bacterias que están en las heces, nosotros. O sea, tenía un profundo odio. Eso es parte de, como les comentaba al inicio de la charla, de la misantropía de Lovecraft. ¿Está la misantropía y el cosmicismo unidos? En cierta parte sí. No hace falta escribir cosmicismo siendo un misántropo, no hace falta ser un misántropo y escribir cosmicismo. Tengo un conocido que hace poesía social y es un misántropo, así que se puede hacer cualquier otra cosa, pero están en este caso íntimamente relacionados Lovecraft y su misantropía y el cosmicismo, ya que tenía un profundo desdén por la humanidad. Decía que la inteligencia humana era un hecho fortuito, un hecho que inclusive podía llegar a hacerla peor. Decía, no hay en el mundo, en cuanto a la llamada de Cthulhu, no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeada por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día, esto es antes Hiroshima y Nagasaki, obvio, pero algún día la unión de estos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, huiremos de esta funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Esto lo escribió en 1928. Se dan en estos mitos, como decía, las influencias extraterrenas en la humanidad. ¿Y qué es esto? Es que, como el señor este del apellido griego impronunciable con los pelos parados del History Channel, los aliens lo hicieron todo. También para Eric von Däniken también sería la misma teoría, y para otro sujeto cuyo nombre se me olvida, gracias a Dios. Y por eso los dioses, mejor dicho, estos seres son considerados dioses por las antiguas civilizaciones. También otro tema es la culpa atávica dentro de Lovecraft. ¿Qué es la culpa atávica? Que contrario a lo que el común de la gente pensaría, los pecados del padre continúan en los pecados del hijo. O sea, si tu tatarabuelo fue un esclavista, un genocida, no sé, sos el día de mañana el tatarañito es como si el día de mañana a los tatarañitos de Videla o a los tatarañitos de Hitler les endilgaran las culpas de los genocidios de la dictadura, de los genocidios del Tercer Reich. Si esas personas no son unos hijos de puta, no tienen la culpa de sus antepasados. De la misma manera que a los muertos no se les cobran las deudas. Sin embargo, está la culpa atávica en la obra de Lovecraft, llevado obviamente a lo que es lo sobrenatural. Un caso es, por ejemplo, el libro este que vamos a estar sorteando para los asistentes de hoy. En el caso de Charles Dexter Ward, que
el narrador termina dándose cuenta que uno de sus antepasados ejercía la brujería. Perdón que le spoileé esto, pero bueno, lo interesante no es conocer el final, sino saber cómo está narrado y disfrutar el camino. Un poco budista, pero bueno. Había cometido brujería en la época de Salem y estaba condenado a repetir una especie de nihilismo o de eterno retorno nietzscheano. Esto se relaciona con la imposibilidad de escapar. Esto más bien en lo que va a lo que es el eterno retorno, como que todo siempre termina volviendo y uno está precisamente lo que iba a decir, es incapaz de escapar al destino en la obra de Lovecraft. Y tiene que ver con la culpa atávica. Uno sigue siendo el culpable y uno sigue teniendo que ordenar el destino de los siglos de los siglos. Le voy a pedir que aquellos que saquen fotos, primero, no le voy a pedir que me saquen lindo porque va a ser imposible, no lo digo por vos, pero no le digo que me saquen lindo porque es imposible. Los que escribimos terror tenemos este tema con Lovecraft, Power un poco más fachero, pero le voy a pedir si los pueden mandar por mensaje a la página de Facebook nuestra, les vamos a citar quién es cada uno el que nos mandó las fotos y así sumamos más comunidad. Después está bueno el tema de la civilización amenazada, que se da por esto de lo que es, casi más tiene el micrófono, pero esto de los seres, en el caso por ejemplo Cthulhu, que se está esperando, siempre se dice el tema de que cuando Cthulhu despierte de los abismos, la humanidad terminará pereciendo y nuestras almas serán devoradas. Esto repercutió luego en lo que es cultura popular, por ejemplo, esta mezcla de ciencia ficción, a pesar de que partió la ciencia ficción y el horror con Frankenstein de Mary Shelley, esta renovación que le da a Lovecraft, viéndolo por ejemplo en lo que es las películas del siglo XX, sobre todo de la última mitad, la saga de Alien y la saga de Depredador, por ejemplo, algo mucho menor en lo que es Lovecraft, pero son películas en las cuales, bueno, yendo un poco más atrás, el día que la Tierra se detuvo, un peliculón hermoso, sobre todo peliculón, no la de Keanu Reeves, sino la anterior, porque es más lindo cuando se ven los hilos. Siguen repitiendo el mismo tema de la humanidad amenazada. La humanidad está amenazada ante algo del espacio exterior. Como les comentaba, bueno, hay un fuerte componente racista, esa fracción de ese poema que les había comentado contra los negros, pero por ejemplo, si uno se fija en la obra de Lovecraft, generalmente los que tienen los cultos a estos seres, generalmente tienden a ser, por ejemplo, tribus indígenas, personas de digamos, lo que racialmente no era anglosajón. Podían ser negros, podían ser latinos. En Culer, por ejemplo, Aire Frío, es un tipo de apellido español, el que a pesar de que no se relacione tanto con los mitos de Cthulhu, pero generalmente el depositario del terror generalmente era un ser o una persona que no era blanco y anglosajón. Se da bastante en la obra de Lovecraft. Estoy pensando también, por ejemplo, en J.R.R. Tolkien. No es difícil vislumbrar que en la obra de Tolkien los orcos son descritos como negros y que los enanos representan a la colectividad judía. Ahora, ¿esto lo hace un mal escritor a Tolkien? ¿Esto lo hace un mal escritor a Lovecraft? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? Estoy medio sordo, perdón, de un oído. Pensé que era acá. Para mí no, particularmente, me parece que no.
sí pueden llegar a ser censurables en lo personal. Yo prefiero particularmente, como les decía, me gusta escindir la persona del autor. O mejor dicho, la persona de la obra. El placer a la hora de leer El jardín de senderos que se bifurcan, el placer a la hora de leer Tron Orbis Tertius, el placer a la hora de leer El corazón del Ator, el placer a la hora de leer El modelo de Pickman, el placer a leer El Señor de los Anillos, me hacen obviar en que el primero pidió 100 años de dictadura en América Latina, me hacen obviar en que Poe se casó con la prima de 13 años, lo que lo convierte en un pedófilo, me hace obviar en que Lovecraft era un racista, me hace obviar en que también Tolkien era otro racista. Porque después de todo lo que escriben, como decía Borges, ya deja de ser de ellos y pertenece ya a la cultura. Y de otro modo también nos pasa a pertenecernos a todos nosotros. De lo que estábamos hablando, cambiando ya un poco de tema y siguiendo con esto, las mujeres en Lovecraft, y ya que lo nombramos y lo vamos a seguir nombrando en la charla de hoy, también ocurre bastante en Borges la ausencia de mujeres. En el caso de Borges sabemos que sufría de cierta impotencia psicológica. No lo sabemos en Lovecraft, pero sí sabemos que era un tipo que era visto, como comentábamos, como un ser asexuado. Era visto como un tipo asexuado, como que de escaso interés, no ya con mujeres, con hombres, no tenía parecería como que si todo su deseo sexual se volcara en la escritura. En cierto modo, si es el precio a pagar, que Lovecraft no tuviera relaciones a tener su obra y su influencia, es algo que se agradece. Como comentábamos, los riesgos de la ciencia, que estábamos hablando con lo de Call of Cthulhu, ocurre por ejemplo de Cooler, el aire frío sería mejor dicho, sin él. Una persona intenta vivir más allá de la vida, sometiéndose a temperaturas bajas. Ocurre esto este riesgo de la ciencia que ocurre en este cuento, ocurre también en otras obras. En tanto al estilo de Lovecraft, era un estilo bastante recargado, para los que lo han leído, un estilo bastante barroco. A veces está bien cargar una historia. Y esto es algo ya personal, esto que voy a decir. Cada texto tiene su cuerpo. Llevándolo a algo más cotidiano, si uno prueba una cerveza artesanal, o una Stella Artois, o una cerveza Iguana, o una Brahma, va a notar que cada cerveza tiene un cuerpo diferente. Hay quienes les gusta más la cerveza artesanal, y quienes les gusta más la Stella Artois, y hay quienes les gusta más la Brahma. Cada uno tiene sus gustos, pero cada una de las cervezas tiene su cuerpo, su densidad, y que la distinguen. Y cada historia, cada cuento también lo tiene su cuerpo. Hay historias que tienen que ser más llanas, por ahí con una brevedad. Hay otras historias que por ahí son llanas pero largas. Hay obras que son más barrocas pero breves. Y hay historias que son más barrocas pero largas. ¿Por qué? Porque el texto y la historia y el subtexto lo necesita. Ahora bien, sí.
precisamente a la hora de trabajar no es lo mismo. Por ejemplo, y esto voy a ser autorreferencial porque puedo hablar, no puedo hablar por otros autores, pero sí por mí en este caso. Hay un texto que figura en el libro Roris que se llama El visitante cordial, que es una historia con un lenguaje llano, porque está narrada como una anécdota, como si fuese un diálogo. Pero Y que cuenta anécdotas y tiene una escritura totalmente barroca. bueno, porque es Carpentier, pero hay autores que la misma anécdota, por ejemplo, yendo a autores un poco más populares, historias, por ejemplo, del Negro de Orina o el Gordo Cassiari, que cuando requieren llanura del habla, sería bastante ilógico hacer hablar, por ejemplo, como el cuento a un cuidador de cementerio que hable como un ingeniero hidráulico. Es un cuidador de cementerio, con un determinado registro, sin desprestigiar a un cuidador de cementerio, pero hay un registro del habla. Y uno tiene que respetar el registro del habla, porque hay cierto realismo. Sí, pero más allá de la época, hay cosas que hay que respetar a la hora de hablar, a la hora de escribir. No hablar como un bibliotecario, o un recolector de residuos, o un tipo que vive. Hay registros del habla. Y a la hora de escribirlo hay que mantener cierta unidad. Hay textos que requieren, sí, un recargamiento de todo, del texto, de la descripción, porque lo necesita la historia. Y en el caso de Lovecraft, esto ocurría siempre. No es esto hablar en desmedro de Lovecraft. Es el estilo que tenía. Era un tipo que escribía bastante recargado. Pero es su estilo. Porque era su estilo precisamente, pero no es hablar en desmedro, sí. Él quería describir pictóricamente. Es que eso es perfecto. Mira, Buscaba eso. buscaba describir pictóricamente, que es excelente. Se puede describir pictóricamente también de un modo llano. Yo lo que voy es que en el caso se puede describir de un modo llano sin que haga falta un lenguaje recargado. Pero tiene que ver con las épocas. Tiene que ver con las épocas, pero también tiene que ver con los autores. Sí. También tiene que ver con, o sea, con siempre ocupaba, que era una familia acomodada, con una cierta... Pero a eso es a lo que quería ir precisamente. El recargamiento, precisamente que ocurre en Lovecraft, también ocurre por adquirir cierto estatus de... A ver, esto acá lo llamamos charlas, ¿no? Intelectualidad, digo. Lovecraft hubiera dicho las clases. O sea, Lovecraft se ponía acá. Yo la verdad si fuese por mí me estaría sentado acá abajo, pero bueno, las luces, el micrófono. Lovecraft se tendía a ponerse arriba. Porque ya sí. Para mí tiene que ver con una cuestión, con la posición que él adopta frente al realismo. O sea, la escritura de Lovecraft es un antídoto contra el realismo. Entonces él lo lleva, lo trabaja, su paroxismo está trabajado hasta en el estilo, en el tono, como dice la señora. Entonces no necesita tener esas reglas que vos estás planteando para poder escribir, porque justamente está en contra del realismo. Eso es totalmente verdadero. Eso es totalmente verdadero. Pero Ahora, lo que él dice se junta sí. con lo que es el realismo mágico. Bueno, quizá un poco anterior a lo de la famosa moda del realismo mágico, pero a lo que me refiero es, sí, pero a lo que me quiero referir es que este estilo recargado que hablamos de Lovecraft, que va en contra del realismo precisamente dentro del género fantástico, no estoy diciendo que sea malo, ni tampoco estoy diciendo que sea bueno. Es lo que es. El tipo escribe recargado. Es barroco y además tiene dos referentes muy grosos como Algernon Blanc y Poe. O sea, Sí. la adjetivación que produce ese estilo barroco, digamos, él tiene sus referentes y los pone. Sí, pero si te fijas en Poe, esto es algo que es al menos esto es lo que me pasa. Poe fluye un poquito más, fluye más que Lovecraft. Son distintos, pero con Lovecraft la fluidez se pierde un poco. En cambio, al ejemplo del tonel amotillado, para poner un solo ejemplo, se da un trayecto mucho más fluido. Quizás sea por su experiencia también como poeta. Lovecraft también había escrito poesía, pero
digamos, en el caso de Poe la escritura de cuentos fue más por necesidad para vender. Pero Poe también escribió poesía. Sí, es que Poe se consideraba poeta que escribía cuentos por necesidad para poder venderlos y salir de la malaria. En el caso Lovecraft no quería eso, justamente. Él no tenía necesidad de agradar No. primero. Y en las cartas, cuando escribe a las editoriales para que publiquen sus obras, él decía, bueno, pero no me tienen ni una coma ni nada. No, sí, sí. Porque para él incluso la literatura estaba mal vista para Lovecraft. Porque era un gentleman, no escribía eso. Sí, Entonces, él escribía, hizo su oportunidad de esa manera, haciendo no, si me querés publicar bien, si no, todo bien. Sí, es que precisamente, por eso, como estaba comentando, no. Por ahí no quiero que suene mal, por eso le pido disculpas si alguien por ahí no quiero que suene. Es que este está bueno, esto es algo que me encanta que haya esta interacción. Porque precisamente por eso las charlas, para interactuar, porque de esta manera está. Lo que comentás. También retratar en cierto modo también, adelanta en cierto modo a Borges, que también comentaba, que también trataba de el primer Borges, sobre todo los primeros, si uno lee los cuentos de Borges ya completamente ciego, se nota más oralidad, más llaneza en los textos. Los cuentos de ficciones son más complejos, ya se nota que todavía tiene la vista y que hay corrección sobre corrección sobre corrección sobre corrección sobre corrección. Y la madre le decía, perdone, la madre le había dicho que tenía que ser un desclasado y estar por fuera por fuera, o sea, que no tenía que rebajarse a trabajar para poder escribir. En el caso de Lovecraft lo hizo en cierto modo, pero este tema de la escritura recargada, sea por oposición al realismo, sea por intuiciones personales de que ese debía ser el estilo para escribir el horror cósmico, están. Pueden gustar, pueden disgustar, pueden hipotetizarse un montón de cosas. Pero que existen. La explicación más probable, quizá la mejor explicación sea la que comentó con tu nombre, disculpa. Rodrigo. La mejor explicación sea quizá aquí la de Rodrigo, que es la de alguien que se oponía al realismo a través del relato fantástico, digamos, el terror y el horror son subgéneros del fantástico. Entonces, de esa manera se oponía a otra rama y de esa manera también creaba todo un nuevo mundo. Perdone que le interrumpí, pero quería terminar la idea, señora, sí. Perdone, ¿qué decir? ¿Está? Perdone. Yo te decía era que Borges, precisamente se quedan ciegos tan jóvenes que nunca corrigió él solo, lo ayudaba la madre a corregir. Borges a los 20 años estaba ciego. Sí. Bueno, 20 años sería... No, estaba un poco ya más... Borges empieza a estar ciego en la adolescencia. Sí, no, pero no se queda completamente ciego tan temprano. No quisiera faltar a la verdad, pero diciéndole en qué año comienza la ceguera severa. Perdón por la rima involuntaria, pero... Los escritores pueden cambiar de estilo. Sí. Hay poemas de Hellman que son completamente desnudos y lees otros poemas de Hellman, los que él inventa. Sí, se llama evolución. Cada uno va evolucionando hacia una forma. Cambia o juega. Sí, cada uno va evolucionando, cada escritor. Pero bueno, volvamos a Lovecraft, que es lo de, algún día, más tarde, en un rato, vamos a estar hablando sobre precisamente las influencias de Lovecraft y las repercusiones con Cortázar y Borges. Le agradezco. Perdón, me perdí por dónde estaba. Disculpen, impacto en la cultura popular, cosmicismo. Vamos a hablar en este momento sobre algo que es una de las más grandes farsas creídas precisamente por los crédulos, el Necronomicon. Yo no sé si serán
un aprovechamiento de las editoriales. En mi punteo había notado en Necronomicon o cómo la suspensión de la incredulidad termina degenerando en el abuso de la credulidad de los ingenuos. El Necronomicon es un supuesto grimorio inventado por Lovecraft, un libro que obviamente jamás existió, que vendría a ser escrito por un tal Abdul al-Hazrid, que era un seudónimo como solía utilizar Lovecraft. Al-Hazrid se podría llevar a lo que es en inglés All Has Read, o sea, que lo leyó todo. También tenía, por ejemplo, otro seudónimo que era el de un sumo sacerdote llamado HPL, que es como suenan sus iniciales en inglés, este sumo sacerdote egipcio, Lube Keraf, también utilizado. Este texto que era totalmente falso, o sea, era algo que también utilizaría Borges, la invención de textos apócrifos, ya la bibliografía apócrifa. En el caso de Lovecraft, lo que ocurrió es que terminaron luego de su muerte apareciendo personas vendiendo, editando libros que supuestamente eran en Necronomicon una farsa grande como una casa. Y lo peor es que la suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge con respecto a que cuando leemos un cuento o vemos una obra suspendemos, que decimos no, esto es una invención, y realmente nos metemos en la historia y creemos lo que hay. Termina, como decía en el texto, quizá la palabra degenerando es un poco exagerada, termina convirtiéndose en el abuso de unas personas que realmente creen que existen Necronomicon, gente que inclusive hasta llega a decir que lo leyó y que quiere convocar algún día, una patraña grande como una casa. Quizás esto sea este elaborado engaño literario que debería haber quedado de forma literaria, termina yéndose hacia la realidad de una forma un poco tonta, me parece, pero bueno. El tema es que la etimología del libro vendría a equivaler como algo así como ley, el libro de la ley de los muertos. Constaba en su descripción de 4 libros. El primero de 42 capítulos, donde cuenta las grandezas de los primigenios y sus legiones y el esplendor de los dioses. El segundo de 19 capítulos, donde habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y el temido Nyarlathotep y Cthulhu. El tercero de 36 capítulos, donde narra acerca de la magia, de los rituales y secretos. Y el cuarto libro, donde se describe lo escrito del libro del destino, que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Aquí está la famosa frase que también aparecería en otros textos, que no está muerto lo que yace eternamente, y con iones extraños incluso la muerte puede morir. Como le decía, había sido, supuestamente el nombre era Kitab al-Asif, el nombre original era árabe, que significaba el rumor de los insectos por la noche, que es un rumor que en el folclore arábigo se le atribuye a los demonios, como los jinns o los gules. Lo insertó, como les comentaba, como si fuera una obra de la Baja Edad Media en sus ficciones, y terminó entrando en la realidad, algo totalmente extraño. Creo que si Lovecraft estuviera vivo ahora, se estaría muriendo de la risa. Y una de las curiosidades es que en la obra de Lovecraft decía él que
había copias diseminadas por todo el mundo. 4 copias completas había, supuestamente. Una en la biblioteca Widener, perdón si estoy pronunciando mal, de la Universidad de Harvard. Una copia del siglo XV en la Biblioteca Nacional de París. Otra en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, una universidad ficticia, un libro ficticio en una universidad ficticia de una ciudad ficticia, una hermosa ficción. Y el cuarto, que nos atañe y que nos queda un poquito más cerca, en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, en Capital. Así que si esto fuera real, bastaría con tomarse un flechabús o uno del rápido, que está más barato, que tiene unos boletos 800 pesos, y podríamos ir a cerciorarnos, tocarle la puerta al rector de la UBA y decirle: señor, deme una copia del Necronomicon ahora mismo, o Cthulhu devorará su alma. Ante la negativa del rector de la UBA, no nos quedará otra que maldecirlo, quizás estúpidamente, con que Cthulhu lo devore. Y así estaremos esperando hasta que cambie otro rector. Les pido disculpas, me perdí con el punteo. Perdón. ¿Cómo estamos de tiempo? Disculpen, Bueno, vamos 1 hora y 1 minuto. Nos queda media hora. Vamos bien. La relación... Perdón. Me estoy olvidando de algo. Acá siento que me estoy olvidando. Les pido disculpas. Es la edad. Bien, ya hemos hablado de esto, así que les pido disculpas, perdón, está desordenado el material. Vamos a hablar ahora un poco de la relación entre 2 monstruos del género fantástico con otro monstruo del género fantástico, como fue Lovecraft. Hay un libro, lo conseguí con una calle Corrientes de Buenos Aires, es una editorial que no sé si seguirá existiendo, Cuadrata. Solía editar unos libros medianamente baratos y di con este libro por curiosidad. Se llama Borges y la ciencia ficción, lo recomiendo. Hace poco pude encontrar en Facebook al autor y mantener una charla que a mí me cambió la cabeza totalmente a la hora de escribir, donde no hipotetiza ni va derivando, sino que demuestra cómo en algunos de los, inclusive de los mejores cuentos de Borges, toma el argumento de textos que en la época no eran canónicos. El autor es Carlos Abraham. Textos que no eran canónicos en aquella época, textos de ciencia ficción, de terror. Y hay 2 de ellos que nos atañen, que es el cuento, el más obvio, There Are More Things, y el cuento que fue una sorpresa cuando lo leí, y luego de hacer unas relecturas terminé dando en que tenían esa relación realmente, para sorpresa mía, que es La Casa de Asterión, que tiene también una relación con una obra de Lovecraft. En el caso de, perdonen que tome esto, no es que esté leyendo directamente, sino que es para tener punteo, para cómo tiene letra muy chiquita el libro, no sé si lo verán. En There Are More Things toma, en cierto modo, hay algo que ya parte, que es el epígrafe que dice: a la memoria de H.P. Lovecraft. Esto es una conjetura mía, seguro que está errada, pero que me gustaría que fuese cierta, porque teniendo en cuenta el humor de Borges, que estaba dado de sutilezas muy finas, y acá no es mi opinión, esta es la opinión de Borges. Decía que Lovecraft era una copia patética de
de Poe, que era una copia barroca y que era fácil de analizar su estructura. Y ese epígrafe a la memoria de H.P. Lovecraft me suena como que con un par de cambios de palabras, como que era escribiendo a Lovecraft de memoria, ¿no? En cierta manera. Y el texto con el que lo relaciona, si en caso de ser así, no me consta, pero si fuera así sería una sutileza hermosa. El texto con el que se basa es en el horror de Dunwich. En el que se da, en el texto original, el narrador está viviendo en Estados Unidos, no me sale acá el lugar, no recuerdo el lugar. Decide venir a Argentina porque la casa de su tío ha fallecido y está en venta su casa en Turdera. En aquellos tiempos Turdera, para los que no conocen, es una localidad de la zona sur del conurbano, que limita al lado de, por decirlo de otra manera, hacia el oeste, si no me equivoco, con Adrogué. Borges era bastante habitué de Adrogué. Hay un hotel allí donde solía ir como de mini vacaciones. Las Delicias era, si no me equivoco. Y digamos que ya tendría conocimiento de Turdera, que era las afueras de las afueras, digamos, en aquella época. No era lo que soy el conurbano, en cantidad de gente tampoco. El tema es que a través de diversos testimonios va viendo que ha tirado la biblioteca el nuevo dueño, que ha mandado a construir unos nuevos muebles, que la calidad de algunas cosas era monstruosa. Y el texto realiza algo que es típico de Lovecraft. Lovecraft solía o no describir al ser, quizá el ser de pesadilla, o no describirlo completamente, sugerirlo, o describirlo a través de lo que no era. Lo innombrable, lo indecible, a través del negativo del adjetivo solía describirlo. Entonces, si no es saber a través de lo que es, sino es saber a través de lo que no es. Y si se sabe a través de lo que no es, nos deja una apertura bastante grande a la hora de precisamente lo psicológico. Y Borges hace lo mismo en este texto. Cuando termina la historia, no nos muestra, no nos describe al ser, sino que lo deja sugerido. Dice que hay unas rampas ahí. En fin, es bastante interesante. El otro texto que me sorprendió a la hora de leer este libro es La casa de Asterión, que lo relaciona con el cuento del extraño. La hipótesis que desarrolla Abraham es que lo que algo usual en Borges solía ser Borges que decía ser mejor lector que escritor, solía apropiar el argumento para darle su impronta bestialmente genial, vale la paradoja, pero creo que se entiende, en reescribirlo como Borges, que era quizá lo máximo, pero tomando el argumento de otra persona. El informe de Brody, que tiene muchas influencias, por ejemplo, de Jonathan Swift, o en este caso, La casa de Asterión, que toma el cuento del extraño, o The Outsider, que es el título original. ¿Qué ocurre? En el cuento del extraño tenemos en un ser que narra en primera persona, dice que vive en un castillo oscuro, que solo se ven las copas de los árboles, finalmente comienza a subir, porque hablo rápido como Parcival, perdón.
comienza a subir y se encuentra con un tope, luego de trepar una torre, levanta, corre la piedra, sale, se encuentra con un campo que resulta con algunas cajas oblongas. Ahí comenzamos a sospechar que realmente donde está es un cementerio. Camina ahí entre medio de todo el lugar, solo se ve la luz de la luna que lastima los ojos. Y ve un castillo, pero no era un castillo, era un palacio, un lugar hermoso, y pasa, y cruza el lugar, entra al lugar y toda la gente sale corriendo, y él decide defenderlos de lo monstruoso, y en un momento ve que bajo un dintel dorado hay un ser repugnante y asqueroso, y se corre y avanza hacia él, y ve cuando avanza hacia el otro también avanza, y cuando en un momento se tocan sus manos, él sale corriendo y huye hacia Egipto montado en los vampiros, y solo sale de noche, y desde entonces decide no toparse, mejor dicho, con la gente, debido a que notó cuando fue a tocar al otro y se juntaron sus dedos, que lo que habían tocado era una superficie de cristal pulido. O sea, lo que había ocurrido era que se había visto frente al espejo. En el caso de la cacofonía otra vez horrible, en el caso de la casa de Asterión, esto nota las dificultades de armar guiones amplios, lo que hace Borges es dar una forma más canónica tomando el mito del Minotauro. Entonces hay pasajes que prácticamente se repiten. Perdón que lo estoy buscando. Los tres personajes, pasa acá lo relacionan con otro texto, pero los dos personajes, el extraño y Asterión, viven solos en un ámbito cerrado y misterioso, uno en el castillo, el otro en un laberinto. Se caracterizan por cierto desconocimiento del mundo exterior, debido a que es necesario que no sepan que son monstruos, y por la ausencia de sus progenitores. Usan una misma escena, se repite milimétricamente en la casa de Asterión y el extraño. Ambos protagonistas se aventuran fuera de su guarida y causan el espanto de los seres humanos. En Lovecraft leemos: no había acabado de transponer el alféizar cuando mi presencia desencadenó entre todos los allí reunidos un repentino e inesperado pánico de indescriptible intensidad, hasta el punto de desencajarse las facciones de los allí presentes a la vez que salían los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general y en medio de aquel griterío y pánico algunos cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros que huían atropelladamente. Muchos que se habían cubierto los ojos con las manos tropezaron sí torpemente en su afán por escapar. En Borges leemos: algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. Perdón. Sí. El hecho de que los dos se hayan inspirado en el mismo Minotauro, es lógico que tengan una... No, en sí lo que hace, lo que hipotetiza esta... Pero Borges usa la palabra plebe. Sí, no, pero en sí lo que hipotetiza el autor, lo que estoy diciendo no es que ambos se basen en el Minotauro. Lo que estoy diciendo, lo que dice este autor, que me parece bastante certero, al menos yo lo comparto, que es que Borges tomó ese texto de Lovecraft y lo volvió canónico basándose, o sea, tomando el argumento del Minotauro, volvió canónico dentro de lo que era lo que se consideraba literatura marginal en la época. El policial era considerado marginal, la novela rosa era considerada marginal, el terror era considerado marginal, ni el cuento de los cómics. Todo este tipo de literatura era considerado al margen, no era considerado literatura canónica como el género fantástico. En el caso de Borges, lo que hace es quitarle las marcaciones de género
le quita las marcaciones de género y lo hace enteramente fantástico. Le quita las marcaciones del subgénero de terror. Deja de ser un vampiro necrófago y pasa a ser el Minotauro. De esa forma lo vuelve canónico. De esa forma lo vuelve aceptable a lo que es la cultura, la alta cultura de la época. No es que se han basado los dos, quizás se basaron en... No tengo el origen del extraño, pero que lo vamos a analizar más adelante igualmente. El cuento de Borges está basado en El cuento de Borges, lo que explica acá Carlos Abraham, es que Borges se basó en el horror de Dunwich para hacer There Are More Things, que es un obvio texto Lovecraftiano dedicado quizás a la memoria de Lovecraft, quizás hecho en sorna en base a Lovecraft, y que en el caso de la Casa de Asterión es un reflejo, o sea, toma el argumento y lo resignifica, lo reescribe para hacerlo alta cultura o alta literatura. El tipo de literatura que en esa época era la considerada verdaderamente literatura, no era considerada literatura del horror, era considerada literatura de ciencia ficción. Justamente el primer cuento que pensaba, ¿cómo estamos de tiempo? Les pido disculpas. Vamos 1 hora y cuarto. Bueno, vamos a hacer un breve análisis de algunos cuentos de Lovecraft. Siento que me olvido de algo, pero bueno, les pido perdón. Una pregunta. Sí. Lo que se considera malo, ¿no? O el mal en Lovecraft, ¿no? Sí. O los personajes que son con esa característica, ¿tienen alguna vinculación con el mal que se refleja en la Biblia o son dos mundos? Uno más místico y el otro más... Eso es algo que quizás en la divagación se me olvidó decir. Lovecraft era ateo. Era ateo. Desde niño era ateo. No hay nada moral. No, porque en sí, en cierto modo, a ver, ocurre en él sí el tema de la moralidad. Pasa que hay que ver qué tipo de moralidad. Algunos lo han tendido a decir que era en cierto modo nihilista, pero no era nihilista. Ciertos aspectos de moralidad para él estaban, a ver, como se analizó antes, estaban hechos, por ejemplo, los grupos que adoraban a los seres extraterrenos, que generalmente solían ser los no anglosajones, tendían a ser parte del mal, en cierto modo, en su ignorancia, en la misantropía de Lovecraft, en su odio por la humanidad, estaba este tema de, a ver, era un misántropo con todo lo no anglosajón, para decirlo de cierta manera. Entonces, el concepto del mal no está es como si fuera una especie, diciendo de forma exagerada, como una especie de mal racial, producto de la supuesta ignorancia de las culturas inferiores. Claro, yo iba a decir algo peor todavía porque no se me venía la palabra de las culturas denominadas para él inferiores. No sé, un indígena de Papúa Nueva Guinea, un argentino, éramos cosas, de cierto modo quizás repite el tema de la civilización y la barbarie, ¿no? O sea, lo que para él eran las civilizaciones bárbaras. Perdón, sí. Perdón, hoy al principio de la charla vos decías que hay un Lovecraft epistolar. Sí. Sí, y después estaba el Lovecraft personal, o sea, el que se relacionaba con los amigos, digamos. Sí. Podemos hablar también de un Lovecraft esposo. Sí, brevísimo. Y el Lovecraft escritor, ¿bien? Sí. A mí me parece que reducir a Lovecraft al racismo, ¿sí? en cuanto a su obra, me parece que es incurrir en un error, un grave error, porque justamente la cuestión racista, se puede decir, está en las cartas, en cómo él se relacionaba con sus allegados, con los más cercanos, digamos.
Entonces me parece como una mirada extremadamente lineal, o sea, de una obra literaria. No es mi intención, perdona. En la obra literaria, por eso estoy haciendo una separación, digo, en la obra literaria, reducir a Lovecraft al racismo me parece que es un grave error. Que precisamente no es mi intención, perdón, no es mi intención que se tome como que Lovecraft era un pre-Adolf Hitler escribiendo terror. No es mi intención. Pero pero a lo que voy es que precisamente que es algo que inevitablemente está presente. Sí que en las cartas, obviamente, al ser algo privado, el racismo está mucho más explícito. Al menos desde mi particular y pobre con visión, por lo que he leído, subyace, está oculto, existe. Lo reduzco a eso, no es una reducción absurda de que solo la obra solo la obra de Lovecraft es la obra de un tipo que de Rule Britannia o aguante de Estados Unidos. No. Lo que sostengo es que sí existe en algunos de sus textos, o en varios, podríamos decir la mayoría, subyace cierto racismo, que está bien, lo estamos mirando desde 100 años después, prácticamente, pero son hechos que están ahí, como estaban con Tolkien, como están, en el libro en el diario de Bioy, si lees las barbaridades que decía Borges de los negros, diciendo que parecían chimpancés, te dan ganas de viajar en el tiempo, ir y cagarlo a trompada, ciego y todo, ciego, viejo y como fuera, te dan ganas de fajarlo. Pero a lo que voy es que esta decisión, cosa que no por ahí en la literatura de Borges no es tan explícito, y en la literatura de Lovecraft, sin menospreciarlo, no estoy menospreciándolo, es un poco más explícito que en la literatura borgiana, sin que esto sea un desmedro de la obra Lovecraftiana. En el caso de la obra Lovecraftiana, precisamente lo que estoy haciendo es hablar que precisamente es excelente, renovó muchísimo, pero son aspectos que existen. Cuando algo gusta lo bueno y gusta lo malo. Sí, yo es una crítica porque generalmente a Lovecraft se lo pasa por el filtro psicológico, cuando por ejemplo se habla de asexuado, ¿por qué no aparecen mujeres en su obra? Creo que aparecen en 2 obras. ¿No? Sí, poco. Y esta cuestión también del racismo muy presente, y justamente a mí me parece que lo rico de la obra de más allá de si uno después puede valorarla y decir, bueno, me gusta, no me gusta, o no sé, cada uno tendrá su vara literaria, ¿no? A mí me parece que el aporte de él justamente es esa cuestión del cosmos, esa sintaxis del cosmos, es lo que está aportando Lovecraft. Pero que precisamente, entonces, a lo que voy, es que el ser humano no le interesa, porque es algo justamente insignificante, no hay psicología en Lovecraft, no le interesa la psicología a Lovecraft. Los personajes no tienen carga psicológica, no existe el héroe, no hay un héroe que se enfrenta a monstruos y termina venciendo lo que está mal, supuestamente. Es algo más avasallante, más tipo Schopenhauer, una voluntad de vida avasallante que se morfa todo y no hay nada que hacer. Bueno, precisamente, quizás, por eso en cierto modo, en las charlas, al menos acá, como pasó con Poe, lo que tratamos de hacer también es, en cierto modo, como comentaba por ahí al principio, se trata de escindir la obra del autor. Si la obra es buena o es mala, sea como sea el autor. El autor puede ser el mejor tipo del mundo que se gane 38 Nobel de la Paz seguidos, uno tras del otro. Ahora, escribe de manera mala, vamos a hacer un mejor acá. Si escribe mal, escribe mal. Y si escribe bien, por más que sea el tipo más malo del mundo, que la faja de la mujer, mató a cinco de sus hijos, si escribe bien, ¿qué vamos a hacer? Escribe bien. El Diego, un segundito. Para los futboleros, el Diego, como jugador, era una bestia. Fue quizás de lo mejor que se vio. Ahora, tenés que escindir de la persona, muchas de las veces. Pero quizá, que en el fútbol no ocurre, pero sí ocurre en la literatura,
a la hora de analizar la obra, a veces, o al menos sucede, a veces, se puede tomar la psicología del autor, porque evidentemente la escritura es un trabajo mental, quieras o no es un trabajo mental, donde los traumas o las obsesiones están expuestas y quizás dándose cuenta o no, se lo expone en el texto y a veces el autor se da cuenta y lo tapa, por más que es un texto enteramente fantástico sin intenciones de realismo. A veces subyace, quieras o no, subyace el texto, subyace las historias de vida, subyace los traumas, subyace lo más interno. A veces uno por ahí está escribiendo, un autor que está escribiendo una historia lo más tonta posible y quizás en eso también surja algo de su cosmovisión. Y quizás, tal vez entendiendo un poco la cosmovisión del autor, se logra comprender también en parte la literatura de cómo surgió, digamos, la fabricación, por decirlo de cierta manera, de la obra, aparte de la apreciación de la obra. No está en mí decir que Lovecraft fue un genio en lo que es su escritura, porque la repercusión que tuvo en la cultura popular a través de los años fue inmensa, creo que ni siquiera, no sé si Poe logró influir tanto inclusive en la cultura posterior, en los siguientes 100 años. Pero en el caso de Lovecraft ha influido y muchísimo, no solo en la literatura, influyó en el cine, influyó en los videojuegos, influyó en múltiples áreas. Estábamos citando a Carl Sagan, ¿no? Y hablando con respecto al horror cósmico. Es un tipo que ha influido muchísimo. Quizás la escritura, lo que ocurre es ciertas cosas, sí ocurren ciertas cosas. Al menos para mí quedan expuestas algunas cosas de su racismo, sí, es un tipo un poco racista. Ahora, ¿hace que eso que haya escrito mejor o el cierto rebusque a la hora de escribir lo hace peor escritor? No, lo hace Lovecraft. Lovecraft era así. ¿Apreciaciones personales a uno le gusta? Sí, al menos a mí me gusta. Sospecho que a muchos de los que estamos acá nos gusta. Ahí te doy la palabra. Pero eso no es que por decir que el tipo, como persona racista y que se expone en algunos puntos el racismo de él, lo hace peor escritor. Porque acá estamos escindiendo a la persona de la obra, pero a la vez, aunque lo escindamos, sabemos que hay un pequeño puente que no lo hace ni peor escritor, ni lo hace mejor escritor. Lo hace lo que es. Perdón si por ahí me explayo demasiado, pero es para... Esto es lo lindo de las charlas, que haya un feedback. Quizá algunos análisis de cuentos nos lleguemos con el tiempo, pero lo dejemos para entre algún par de charlas que vamos a andar haciendo análisis de obras. Disculpa, sí. No, yo quería decir que... ¿Tu nombre? Perdona. Hola, ¿qué tal, Vero? Sí. Sí. Que los efectos del autor a veces influyen en la obra, pero no desmerecen la obra ni las repercusiones que tiene. Precisamente. Sí, gracias. Yo quería... ¿Tu nombre? Perdona. Mariana. Mariana, ¿qué tal? Sí, cambiando de tema. O sea, quería Sí. retomar lo que había dicho el señor sobre... Sí. Su nombre, disculpe. ¿Cómo? ¿Su nombre es? Patricio. Lo que había dicho Patricio, sí. sobre el ateísmo de Lovecraft. Y personalmente, y también había leído, que Lovecraft lo que hace también es jugar mucho con el pacto ficcional. Y que de hecho a lo largo del tiempo, o sea, y con el Necronomicon, es obvio que lo logró. O sea, así como él veía la Biblia o cualquier otro texto religioso como un Una obra de texto ficción. y un texto literario en donde el pacto ficcional se rompe con el lector, en cierta medida él lo logra también con su obra. Sí, como comentábamos por ahí al arranque, el tema de la suspensión de la incredulidad, cuando hablábamos al arranque del Necronomicon, uno va al teatro y ve que un personaje se muere
no dice fulano se murió. Uno no dice, bueno, Fernán Mirás está haciendo que se muere. No, dice fulano se murió. En una obra ve, fulano, uno suspende la incredulidad. Cuando lee sobre el Necronomicon, uno suspende esa incredulidad, se realiza ese pacto. Ahora, el tema es que luego uno, si rastreas en algunos grupos, por ejemplo, en algunos grupos de Facebook sobre terror y horror, ves cada pelmazo diciendo, che, ¿alguien sabe dónde se puede conseguir un Necronomicon? O diciendo, conseguir un Necronomicon y quiero contactar con... Claro, a eso. Tengan ganas de agarrar una ametralladora ahí. Perdón, disculpe, pero... Y que una vez que terminás de leerlo, sabés que es una ficción. O sea, yo creo que Lovecraft jugaba mucho con eso y que a lo largo de los años lo consiguió y que si realmente debe estar riéndose mucho. Si estuviese vivo, estaría considerando que es ateo, quizá no. O esté donde esté, quizá estaría riéndose. Pero si estuviera vivo, creo que se reiría mucho más. O capaz que vuelva de la muerte y se ría efectivamente. Pero con respecto al Necronomicon o a los mitos de Cthulhu, es precisamente el legado que deja aparte de la escritura. Deja un legado cultural que renueva, que creo que es lo importante a la hora de hablar de Lovecraft. Su escritura, que puede gustar o disgustar. Borges le daba con un caño a la escritura de Lovecraft, Cortázar le daba con un caño a su escritura. Ahora bien, hay varios que nos gusta la obra Lovecraftiana, y es innegable, como lo vamos a ver dentro de 2 sábados con Stephen King, que toma, por eso hicimos 3 al hilo de Paul Lovecraft King, porque vamos a ver que cada uno va tomando algo del otro. Por ejemplo, en Aire Frío, Borges, sigo con Borges, perdón, disculpen. Lovecraft toma el extraño caso del señor Valdemar, en cierto modo, cierta estructura de ese cuento para hacerlo a su manera, para reescribirlo a su manera. Hoy hemos nombrado mucho el tema de reescritura. ¿Es robo o no? Es reescritura, es reformular de la manera que un autor lo haría. ¿Es bueno, es malo? No, es. No es ni bueno ni malo. Es incorregible. Que había que hacerlo, perdón, era el chiste bobo. Chiste fácil, perdonen. Pero existe, está. Y cuando está bien hecho hay que disfrutarlo. Perdón por el cual, sí, disculpe, estaba viendo el punteo, sí. Vos habías dicho, o sea, supuestamente todos esos dioses, esos seres primigenios, Sí, los antiguos. Los sí. antiguos, todo. Sí. Supuestamente para Lovecraft eran los seres superiores, digamos. Eran, para Lovecraft, lo que eran una especie como de seres, eran seres de más allá de las estrellas, de más allá de las... Eran los seres que estuvieron en la Tierra mucho antes de la aparición del ser humano y que seguirían mucho después de nosotros. Eran, sí, seres superiores. Pero era lo que él internamente ponía sobre la humanidad. Sí, sobre toda la humanidad. Como ella reproche a la humanidad, como decirlo. Donde ahí ese sesgo se quita, el que hablábamos al principio, ese sesgo racista, se quita el tema misántropo sobre toda la humanidad. Ahora, ahí está sobre toda. Pero, sí, perdón. No, disculpa. No, ahora, ¿por qué, como vos dijiste, eran los seres, los humanos más, bueno, como habías dicho, indígenas, seres oscuros, los que hacían los cultos a esos dioses, y no eran los anglosajones? Eso es lo que no entiendo. Bueno, ese por cierto componente con el que estábamos charlando con él, que quizá para mí es cierto componente que tenía Lovecraft, en el hecho de decir, bueno, esa misantropía, pero no misantropía total, pero que con los seres, con los dioses, vamos a llamarlo de cierta manera, se hacía plano. Digamos, es como que esa misantropía para con el resto y que reservaba, para unos pocos no la tenía,
con el tema de los dioses sí era para todos en cierto. Creo que por tema de, supongo que por tema de economía narrativa, que aparezca X Dios y diga, a ver, vos sos rubio, ojos celeste, sos anglosajón, no, soy ucraniano, chau. No, o sea, creo que por economía narrativa, estaba ya primera, disculpa. Creo que es por cuestión de economía narrativa, me parece. No puedo aseverarlo 100%. Perdón, sí. No, yo había pensado más o menos similar, y esto de que reivindicaba a los seres que no considera de su raza y los ponen en lugar de héroes, porque al fin y al cabo, si el hombre es una mierda y no está bueno en el ser humano, el héroe que viene a invocar a estos dioses que hacen mierda a todos los demás son estos. Para mí, esto de que hablamos nada es malo y nada es bueno, sino es una subjetividad. Yo no puedo reivindicar a Lovecraft por ese punto, más o menos. Yo lo veo así. O depende cómo lo veas, puede ser también el antagonista. Es subjetivo. O es el antagonista, depende del texto. Puede ser, o sea, son diferentes lecturas que enriquecen el debate. Y perdón, alguien más se había levantado la mano. Acá. No, No, está bien, perdón. A lo mejor él escribía para gente como él, entonces no era bueno. No, acá hay algo que Era bueno decir nosotros, los arios, Rubio, qué sé yo, hacemos esto. No, lo hacen. sí, no más que Arios, quizás los ¿Quién pero me consume a mí? ¿Quién me paga la obra? ¿Me la paga el Rubio como yo? bueno, eso hay algo que es quizá contradictorio. Eso es algo contradictorio quizá. Como estábamos comentando antes en la obra de Lovecraft, y vamos a empezar a redondear porque nos quedaron afuera el análisis de algunos cuentos, pero si no, nos van a fusilar acá, porque ya necesita el espacio. Lovecraft solía publicar mucho en las revistas pulp, que eran revistas de consumo popular, que eso lo distingue, por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy con Borges y Cortázar, que más que nada el tema era el formato libro. Son dos formatos totalmente diferentes. Ambos solían criticarle a Lovecraft que solía repetir una fórmula. Que podía repetir una fórmula. Ahora bien, cuando alguien escribe con fechas de cierre, tiene que armar una estructura, tiene que generarla. Y es una tentación la de armar una estructura. Cuando se escribe para un medio, y sobre todo cuando se escribe para un medio de masas, como era en esa época de revistas pulp, tenés que ir escribiendo para una determinada fecha, porque llega la fecha de cierre y no podés publicar sino hasta el número siguiente, o sea, la semana siguiente, el mes siguiente, la quincena siguiente. Quizá también esa diferencia tenga que ver con ese tipo de publicaciones. Uno en cierta época estaba escribiendo para radio y pasaba eso. Había que escribir con una determinada estructura. ¿Está mal? No, creo que no. Es otra forma de escribir, ¿no? Es lo bueno que tiene la literatura, que es que no es una ciencia, sino que es un arte, y todo arte quizá carezca de ciertas reglamentaciones duras. Verónica, sí. También. Tenés limitaciones de tiempo, de espacio, de... Eso también en la economía de utilizar cierto... Sí, pero sí. Lo que decía hoy el señor el tema de por qué las tribus, o sea, por qué él decía que las tribus más primitivas estaban cercanas, también tiene que ver con lo que hablaba de que la educación o la información financiera como que no nos permite captar todo lo que pasa y lo que pasa. Y en ese tipo de civilizaciones más antiguas, como que está la realidad. O sea, ya se transmite lo que ya se viene leyendo desde siempre y se respeta. O sea, uno no agrega cosas nuevas. Entonces, por eso sí que son las fronteras. Claro, están más cercanos a lo que como eran hace 10.000 años. A ver, perdón. Ani, ¿cómo estamos? ¿Me puedo extender 10 minutitos más?
10 y te dejo tranqui, para así termino 2 cositas. Les agradezco que este tema de la charla es genial, chicos. Esto viene bárbaro, la verdad. Si fuese por mí, lo dejaría hablar mucho más y de paso gasto menos saliva. Pero está genial, chicos. Esto es increíble. Como diría Pablo Echarri. Si tenemos tiempo, en 10 minutos vamos a tratar de analizar la mayor cantidad de cuentos posible, cortito y al pie. Y así surge también un poquitito de debate. Ya analizamos un poco el intruso, que tenía que ver... estuvimos analizando un poco Kuller y un poco el intruso. El intruso, según el mismo Lovecraft, para él es el cuento que más se le parece a el que fue escrito más a la intención de Edgar Allan Poe, según había comentado. En un momento, algunos indican cierto componente autobiográfico en ese cuento, dado que el mismo Lovecraft también se considera un extraño en este siglo, como dice el personaje en el texto. Hay pinceladas, a veces se puede saber, otras veces no se puede, la verdad, ni tener idea del autor, pero hay pinceladas que a veces ocurren. Hay un texto llamado El modelo de Pickman, que a mí me interesó traer acá como una nota al pie, como una curiosidad, menos en el sentido de que es un texto en el cual alguien está relatando a otra persona que conoce a Pickman, un pintor que había sido rechazado por la academia muchas veces, que solía pintar elementos horrorosos, que de un museo no le habían querido un cuadro de él, no le habían querido ni regalado, pero que tenía una técnica realista increíble, donde pintaba monstruos de más allá de toda comprensión humana. Lo acompaña por un lugar muy laberíntico que me recuerda mucho a El tonel de Amontillado, cuando Montresor lo lleva a su vengado a los sótanos a través de largos pasillos. Lo lleva Pickman a esta otra persona y le muestra un cuadro de un ser monstruoso, y al costado una foto, un papelito que parecía ser una foto, que quizá él creía que era para el fondo, y cuando lo agarró, Pickman saca un revólver para matar unas ratas, un loco, estaba bastante limado el tipo. ¿Y qué ocurre? Después sale corriendo el narrador, y el horror le llega cuando ve, luego bien, la foto, que no era el fondo, sino que era el ser de pesadilla. Realmente Pickman, humano o lo que fuera, no era que pintaba de su imaginación, sino que pintaba el natural. Esto quizá tenga que ver con, en cierta manera, como una especie de exageración sobre la creación literaria de terror, en cierto modo, cuando hay una pregunta que realmente es muy usual a los autores de terror, que es ¿dónde se te ocurren las ideas? Bueno, en cierto modo con Lovecraft me parece que ese texto lo que hay es una especie de broma tácita o implícita, en la cual indica que ve las cosas más allá, pintándolas del natural, cuando no es así. Quizá el cuento más conocido de Lovecraft sea La llamada de Cthulhu, perteneciente obviamente a los mitos de Cthulhu, que es el primero donde aparece este ser, escrito en el año 26, publicado precisamente en la Weird Tales, esta revista Pulp. En el argumento hay 2 historias principales. En una ocurre la muerte de un autor de la Universidad Brown Providence. Estaba trabajando en unos documentos, en una investigación sobre los miembros de una secta, que a la luz de unas pistas sobre una horrorosa criatura que veneran, llamada Cthulhu,
que descansa en un sueño profundo en una ciudad llamada Orlie, depende de la pronunciación. Bueno, tiene 22 lenguas y una boca de 20 metros. Hay un hecho curioso con esto de la ciudad. Supuestamente la ubicaban en el Océano Pacífico, a mitad de camino, por ahí, diciendo de cierta manera, como en la mitad de camino entre Chile y Nueva Zelanda. Hay un hecho que es bastante curioso en la historia real, que es el sonido blop. Hubo una vez, en medio de con los micrófonos que tenían la Unión Soviética y Estados Unidos dispersos en los océanos para ver si escuchaban algún submarino en el medio de la Guerra Fría, se escuchó, creo que en la década del 70 o del 60, un sonido que era como una especie de un blob largo que por el tipo de frecuencia y análisis que podían llegar a hacer, tenían que ser del tamaño de, no sé, como de 40 ballenas de grande, y no podía ser de nada, ni siquiera el submarino más grande ni el animal más grande conocido. Y el tema es que las coordenadas daban casi exactas a donde estaba la ciudad donde yacía Cthulhu. Era ficción, lo que lo hace un poco más creíble que el Necronomicon, de cierta manera. Como les comentaba, el legado del cuento fue impresionante. Quizás para mí, al menos, donde más destaca es en el tema de Metallica, llamado así. Hay un cuento que quise resaltar por gusto, más que por importancia, quizás Dagon, que fue uno de los primeros cuentos que le publicaron a Lovecraft. Una persona que está en un buque en el Pacífico, es capturado por los alemanes en la Primera Guerra, logra escaparse de la captura, cae en una isla que parece haber surgido hacía poco, restos de pescado por todos lados, empieza a trepar, lo azota el calor, si no me equivoco la fiebre, y ve llegar a un ser, que se puede digo por gustos, porque un ser que en la descripción, o en la casi descripción, pareciera ser algo similar al monstruo de la Laguna Negra, que como decía es uno de mis favoritos del universo de la Universal. Sea sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Hay una descripción detallada de algunos puntos, pero el resto lo deja a la imaginación. Termina escapando para poder llegar a su casa, hasta que finalmente termina algo que le gusta, algo que es importante en la literatura de terror, que es el remate. En el caso de Dagon, quizás 100 años después lo haga un poco improbable, un poco creíble, pero es interesante dentro de esta, como comentaba, tu nombre, disculpa, Rodrigo, soy malo con los nombres, te pido disculpas, no. Como comentaba Rodrigo, en ese tema de la exacerbación de lo fantástico, yo no me imagino al tipo escribiendo precisamente esto: escucho un ruido de la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No darán conmigo, Dios, esa mano, la ventana. No me imagino al tipo escribiendo así de esa manera directamente, yo me imagino gritando cagado de miedo, pero bueno, lo hace un poco interesante como remate, al menos remate literario. También pensemos en el tema contexto hace 100 años, ¿no? Pero bueno, no está mal. Está el alquimista y el elijan, vamos a terminar con un cuento, para si no nos matan, nos echan acá de Argentina, que los quiero mucho igual, porque nos dan el lugar. El alquimista, el ceremonial o aire frío. Levanten por el alquimista, que es uno solo. El ceremonial, quien quiera análisis del ceremonial, 2. Aire frío, gana el voto en blanco acá, uno solo, 2 a 2. Entonces, a ver, ceremonial o aire frío. Vamos. Somos muchos los anarquistas, me gusta eso. Vamos, 3, bien, 3 por el ceremonial. Aire frío, listo, 1, 2, 3, 4, 5. Ganó el aire frío, perdonen los que querían el ceremonial. Aire frío
Aire frío. ¿Dónde estás? Perdón, acá está. El último justo. Está ambientado en Nueva York en 1923. Cuando, como comentábamos, de cierta manera, quizá lo autobiográfico, sentía como una ciudad hostil Nueva York, Lovecraft. Y este cuento está ambientado en la ciudad de Nueva York. Fue publicado, escrito en 1926. Publicado en 1928 en la revista Tales of Magic and Mystery. Y está ambientado en 1923. Está en una antigua mansión, el narrador está en una antigua mansión que es como una especie de inquilinato en esos tiempos. Vive en unas habitaciones un tal Doctor Muñoz, que vive aislado del mundo exterior, solitario. El protagonista siente síntomas de ataque al corazón, entonces lo atiende este Doctor Muñoz, termina forjándose una especie de amistad, pero siempre que acude a la casa está muy fría. Un día hay un corte de luz. Va a salir cortada la grabación de hoy, les pido disculpas, no sé qué le pasa al teléfono que se colgan las grabaciones. Les pido por ahí a los que llegaron un poco más tarde, está circulando una hojita por ahí para que anoten los correos electrónicos y pues se va a sortear un libro y de paso se les pasa el audio de hoy, de la charla, y anoten un número del 1 al 25, ahora terminamos siendo más de lo esperado. Nos vemos, gracias. Terminamos siendo más de lo esperado, vamos a sortear un libro, el caso de Charles Dexter Ward, un libro interesante que tiene cerca de 40 años la copia. El tema es que bueno, con el corte de luz se le va el cuerno, comienza, bueno, finalmente el doctor Muñoz fallece debido al calor, y como en el caso del doctor Valdemar, el extraño caso del doctor Valdemar, era el hipnotismo lo que perpetuaba la vida del no muerto, por decirlo de cierta manera. Acá en este caso es más científico, es más Lovecraftiano, toma más de ciencia ficción, que toma una máquina que había hecho el tipo para poderse mantener más allá de los tiempos de una vida normal. Bueno, quedaron afuera el alquimista y el ceremonial. Creo que de las 3 charlas, de las 4 mejor dicho, contando la primera que fue sobre conceptos generales del horror y terror, creo que esta es la mejor charla que se dio por el debate, que es lo interesante, que es lo que se busca acá, que es el tema que sea una charla. La charla no es un monólogo, sino que es, quizá como decían los Lelutier, un biólogo, ¿no? Es una charla entre varios, acá no entre dos, sino entre varios. El sketch de Esther Piscoles ese. Acá la idea es que entre todos podamos también llegar a ciertos elementos, a ciertos pasos que quizá hablando solo no se llega. Les agradezco a todos, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en 2 semanas.